Echa un vistazo a esta nave espacial. Tiene un gran parecido con el módulo lunar Apolo, desde el que Neil Armstrong dio un gran salto para la humanidad. Pero, ¿qué es esta pintura verde de temporada? La verdad es que esta nave espacial ultrasecreta no tiene nada que ver con la NASA. Se trata de un Lunicor-Avil de alto secreto, que permitió a la Unión Soviética acercarse peligrosamente a los estadounidenses en la carrera espacial. Esta nave espacial viajó 3 veces al espacio y su misión final era no solo llevar a un cosmonauta a la Luna, sino también sentar las bases para una colonia lunar. La historia oficial es que ni ella ni el Lunicor-Avil existieron jamás, pero los documentos recuperados de archivos clasificados tras la caída de la Unión Soviética revelaron nada menos que un programa espacial encubierto. Este video te mostrará bases lunares soviéticas abandonadas, sonidos espeluznantes grabados en Venus e incluso láseres para una guerra orbital contra Estados Unidos. Proyectos secretos como este eran la esperanza de la Unión Soviética para ganar la carrera espacial. ¿Cómo estuvo tan cerca del triunfo? Datos de un archivo confirman que la Unión Soviética tenía toda la intención de colonizar otro planeta. En 1961 se estrenó en los cines la película llamada El planeta de las tormentas. Contaba la historia de unos valientes exploradores soviéticos que no se limitaron a aterrizar en un planeta, sino que incluso nadaron en el océano. Era totalmente acorde con los conocimientos científicos de la época sobre el vecino más cercano de la Tierra. Al fin y al cabo, todo lo que los astrónomos del siglo XX podían discernir en Venus era un espeso velo de dióxido de carbono. Supusieron que ocultaba vastos océanos cálidos similares al agua de soda. Pero mientras los espectadores aplaudían la película de ciencia ficción, ni siquiera podían imaginar que ya no era ficción. Para entonces, la Unión Soviética había lanzado 2 vuelos encubiertos a Venus. El primero tuvo lugar el 4 de febrero de 1961 y llevaba la primera sonda de la historia para un estudio exhaustivo de Venus. Pero sus motores se apagaron inesperadamente y la nave nunca voló más allá de la órbita terrestre baja. Reticente a reconocer el fracaso, los oficiales soviéticos afirmaron que estaban probando algún satélite pesado. Afortunadamente, el segundo lanzamiento, que tuvo lugar una semana después, fue un éxito y se declaró que se trataba de la primera misión de la humanidad a Venus. La sonda interplanetaria Venera 1 voló cerca del vecino de la Tierra en mayo de ese mismo año, pero no transmitió ningún dato porque sus antenas estaban sobrecalentadas. Al menos eso es lo que decía la versión oficial. En 1965, la sonda Venera 2 sufrió el mismo destino, pero su gemela Venera 3 llegó sana y salva a Venus y se convirtió en la primera nave espacial que entraba en la atmósfera de otro planeta. Pero las mediciones infinitamente preciosas se perdieron de nuevo por sobrecalentamiento. Pero a pesar de los contratiempos, los responsables continuaron con el programa, albergando la esperanza de encontrar un mundo que colonizar, donde la bandera roja de la Unión Soviética luciría especialmente bien. La sonda Venera 4 llegó a Venus en octubre de 1967. Su cápsula especial resistente al calor contenía todo el equipo necesario para estudiar la composición y las condiciones de la atmósfera de Venus. Esta vez, según los informes oficiales, la cápsula envió con éxito mucha información útil a la Tierra, excepto cuando se trataba de lo que Venera 4 vio. La Unión Soviética guardó silencio como un muerto al respecto. Por suerte, durante ese tiempo la sonda estaba en el punto de mira de la primera sonda venusina de la NASA, la Mariner 5. Los ingenieros estadounidenses comprobaron que la entrada en la atmósfera nunca se produjo, sino que la cápsula ardió instantáneamente en las capas superiores de la atmósfera. Esto permitió determinar que el dióxido de carbono no solo componía las nubes observables de Venus. Resultó que toda la atmósfera del planeta estaba compuesta por un 97% de dióxido de carbono. Además, los cálculos mostraron que la presión en la superficie del planeta tenía que ser decenas de veces mayor que en la Tierra. Los científicos soviéticos debieron de obtener los mismos datos, por lo que las naves espaciales más nuevas, Venera 5 y Venera 6, estaban equipadas con cápsulas robustas pero ligeras de alineación de magnesio y aluminio con paracaídas de frenado. Esta vez, los ingenieros soviéticos esperaban que la sonda no solo entrara en la atmósfera, sino que explorara la superficie de Venus. Pero cuando recibieron los primeros datos de la cápsula en mayo de 1969, al principio sospecharon de otro fallo. El equipo parecía haberse vuelto loco.
Casi una hora después de entrar en la atmósfera, informaba de una temperatura exterior de 320 grados centígrados y una presión de 26 atmósferas terrestres. Combinadas con nubes de ácido sulfúrico, estas condiciones infernales quemaron el interior de ambas cápsulas cuando se encontraban a una altura de 20 kilómetros sobre el suelo. Pero como ambas ondas enviaron las mismas increíbles mediciones, no podía haber ningún error. Venus no era un paraíso tropical, sino un auténtico infierno ácido. Y aunque los sueños furtivos de colonias soviéticas en Venus se hicieron añicos, alcanzar la superficie del planeta era un punto de honor y, por tanto, la tarea número 1 del programa Venera, pero requería tiempo, y la Unión Soviética necesitaba cualquier victoria en la carrera espacial lo antes posible. Con la intención de asestar un golpe definitivo a la reputación de Estados Unidos en la carrera espacial, la Unión Soviética se embarcó en una misión para establecer un puesto avanzado en la Luna. A principios de los años 60, Estados Unidos se estaba quedando muy atrás solo un par de años después del notable éxito del primer satélite de la Tierra. Los ingenieros soviéticos consiguieron llevar la sonda Luna 2 a la Luna en septiembre de 1959. En realidad fue su sexto intento. Los 5 primeros que fracasaron se mantuvieron en secreto. A principios de los años 60, los responsables soviéticos dejaron muy claro que iban a enviar misiones tripuladas a la Luna e incluso crear una colonia permanente allí. El Departamento de Defensa de Estados Unidos comenzó inmediatamente a desarrollar el proyecto Horizon de alto secreto, centrado en la construcción de una base lunar militar. Convencidos de la superioridad de la Unión Soviética en la carrera, los expertos estadounidenses se apresuraron a tomar la decisión de llevar a la Luna nada más que varios contenedores cilíndricos. En diciembre de 1966 se convertirían en el hogar de una guarnición de 12 soldados estadounidenses. Todo lo que se necesitaba era un centenar y medio de lanzamientos de los cohetes Saturno 1, aún por desarrollar, y $6.000 millones en gastos. Por no hablar de que la mayoría de las soluciones para mantener dicha base aún no se habían inventado todavía. Esa tarea se le confió a los ingenieros de la recién creada NASA. Fueron ellos quienes se dieron cuenta de que el proyecto Horizon no tenía ningún sentido práctico. Ya en septiembre de 1962, el presidente John Kennedy anunció públicamente un objetivo más modesto y alcanzable: enviar un ser humano a la Luna a finales de la década. Si la NASA supiera que, a pesar de sus afirmaciones, la Unión Soviética ni siquiera había iniciado aún su programa lunar. A principios de los 60, la oficina de diseño de Sergei Korolev se centró en el diseño de un nuevo cohete superpesado, el N-1, que era lo que ofrecía esperanzas de realizar misiones tripuladas a la Luna. Mientras que los satélites y las sondas veneras se lanzaban con el cohete Molnilla, que tenía una capacidad de carga de solo 2 toneladas, el N-1 permitiría entregar hasta 23.500 toneladas de carga útil, es decir, 2 veces más. El anuncio de Kennedy espoleó claramente a la Unión Soviética, por lo que las autoridades ordenaron a Korolev, que ni siquiera había terminado el nuevo cohete, que planificara la primera misión lunar soviética. En efecto, los vehículos que la componían eran sorprendentemente similares a los del Apolo, con la diferencia de que eran 3 veces más pequeños y ligeros, y solo permitían el aterrizaje de una persona en la Luna en lugar de 2. El módulo lunar soviético incluso copiaba al vehículo estadounidense en la forma de despegar de la superficie lunar. Las autoridades soviéticas estaban ansiosas por llevarlo a cabo ya en diciembre de 1967, pero su éxito solo habría sido una introducción al verdadero triunfo soviético en la carrera espacial. Hasta el cuello de trabajo, Korolev se salvó y el desarrollo completo de la base lunar fue asignado a la oficina de diseño KBOM, dirigida por Vladimir Barmin. A diferencia de los militares estadounidenses, ya tenía información sobre la radiación en la Luna y razonó que una tripulación no sobreviviría en los módulos diseminados por la superficie. Los ingenieros soviéticos calcularon que lo óptimo sería cubrir los compartimientos habitables con una fina capa de suelo lunar. No solo les protegería de la radiación, sino también de los meteoritos. Su solución fue realmente innovadora. Incluso ahora, algunos diseñadores de bases marcianas planean utilizar el mismo truco. Basándose en sus cálculos,
El equipo de Varmin también pretendía que el suelo lunar se utilizara en invernaderos, como en la película The Martian. Los cosmonautas cocinarían las verduras cultivadas allí en un compartimiento especial de la cocina y luego irían al gimnasio a ponerse en forma. El agua potable se obtendría químicamente en el compartimiento de laboratorio, y fuera en la propia superficie lunar solo se pretende colocar un reactor nuclear, una central de energía solar, un observatorio y un garaje para vehículos lunares. En honor al diseñador jefe, la base soviética fue apodada Varmingrad, que significa ciudad de Varmin. Si alguna vez hubiera acogido a algún ciudadano, habría habido entre 4 y 12 personas. La entrega de todas las personas y la carga debía garantizarse mediante 3 años de lanzamientos regulares del nuevo cohete N-1. Tras 7 años de desarrollo, en 1969, el proyecto de Varmin llegó por fin a la mesa de los dirigentes soviéticos en la carpeta de alto secreto. El caso es que el momento no pudo ser peor. Contra todo pronóstico, en julio de ese mismo año, las primeras personas llegaron a la Luna como parte de la misión estadounidense. Mientras tanto, el programa lunar soviético se estancaba debido a la muerte de Sergei Korolev, y sus ingenieros apenas empezaban a probar el esperado cohete superpesado N-1. Después de semejante patada en los dientes, la Unión Soviética necesitaba desesperadamente nuevas victorias, y aunque no abandonaron sus planes de exploración de la Luna, decidieron centrarse en ampliar su ventaja allí donde Estados Unidos era más débil, es decir, en la carrera interplanetaria. A los ingenieros soviéticos se les encomendó explorar Venus y obtener a toda costa los primeros registros de la superficie de otro mundo. Así que ya el 17 de agosto de 1970, la Unión Soviética lanzó la misión Venera 7, clasificada al igual que sus predecesoras y muy diferente a ellas en todo lo demás. Su módulo orbital fue vaciado de casi todo el equipo para proteger la cápsula del clima infernal de Venus. Esta vez estaba hecha de titanio y cerámica, y los diseñadores esperaban que soportara la presión de 180 atmósferas, que es a lo que está sometida una nave submarina en la Tierra cuando alcanza una profundidad de unos 2 kilómetros. El grueso caparazón de la cápsula solo protegía unos cuantos detectores críticos y un resistente paracaídas de fibra de vidrio acrílica que podía soportar una temperatura de hasta 530 grados centígrados. Pero incluso con precauciones tan elaboradas, los ingenieros soviéticos no estaban seguros de que el vehículo ganara la batalla contra el planeta infernal. El 15 de diciembre de 1970, la cápsula entró en la atmósfera. Tan pronto como lo hizo, las cosas se vinieron abajo. El paracaídas termorresistente se derritió y la cápsula de titanio se precipitó desde decenas de kilómetros de altura. Los ingenieros se prepararon para otro fracaso clasificado. Al fin y al cabo, ninguna sonda habría sobrevivido a un accidente semejante si hubiera ocurrido en la Tierra. Pero qué ironía. En Venus el aterrizaje se vio suavizado por la espesura infernal de la atmósfera. La cápsula de Venera 7 se estrelló contra la superficie del planeta a una velocidad de solo 70 kilómetros por hora. Fue básicamente un accidente de tráfico sin importancia. La cápsula se convirtió en el primer vehículo terrestre en enviar datos desde la superficie de otro planeta, y siguió haciéndolo durante los 23 minutos que duró la misión. A pesar del éxito de la misión, la Unión Soviética mantuvo en secreto los resultados durante un mes. No fue hasta enero de 1971 que el mundo supo que la superficie de Venus tenía una presión de 90 atmósferas y una temperatura de 475 grados centígrados, tan caliente como el interior de un horno industrial. Pero la siguiente misión secreta soviética, Venera 8, que tuvo lugar el 22 de julio de 1972, demostró que el horno venusiano tenía luz suficiente para tomar una foto. Además, la sonda descubrió un ligero viento en la superficie del planeta, cuyo sonido pudo ser grabado. Los ingenieros soviéticos entraron en una desesperada carrera contrarreloj cuando la NASA declaró su intención de enviar las misiones Viking a Marte para tomar las primeras fotos de la historia de otro planeta. En el verano de 1975, casi simultáneamente al lanzamiento de Viking 1, dos estaciones interplanetarias soviéticas, Venera 9 y Venera 10, partieron hacia Venus. Sus cápsulas fueron rediseñadas. Como ninguno de los paracaídas había sobrevivido antes a la infernal entrada, se les equipó con puntuales amortiguadores especiales para cuando tocaran la superficie. Los diseñadores también añadieron un sistema de refrigeración líquida para el equipo y la cámara.
Las tapas de los objetivos solo debían abrirse en caso de aterrizaje. Finalmente, las cápsulas entraron en la atmósfera de Venus con 3 días de diferencia y llegaron a la superficie sin problemas, pero las tapas de sus objetivos principales nunca se abrieron. Sin embargo, las de repuesto funcionaron perfectamente. El 22 de octubre de 1975, Venera 9 envió esta panorámica en blanco y negro y muy borrosa de montones de rocas bajo la cápsula, pero se convirtió en la primera imagen de la superficie de otro planeta. El 25 de octubre, Venera 10 envió una imagen panorámica de su rocoso lugar de aterrizaje, con los puntuales claramente visibles. La Unión Soviética gana por goleada la carrera fotográfica interplanetaria, ya que la Viking 1 estadounidense envió las primeras fotos de Marte solo en el verano de 1976. Pero los ingenieros soviéticos no se detuvieron ahí. Tenían que conseguir humillar a la NASA. Les llevó nada menos que 7 años y una serie de intentos no muy exitosos. Pero en marzo de 1982, las cápsulas Venera 3 y Venera 14 enviaron de vuelta las primeras y únicas panorámicas de la superficie de Venus en color. Estas imágenes venían acompañadas de una grabación que garantizaba la inmersión total en este inquietante paisaje amarillo ácido. Escucha con atención. Así suena el infierno. El estruendo que acabas de oír podría haber sido un trueno lejano entre nubes de ácido sulfúrico. Ha pasado casi medio siglo desde aquel preciso momento en que las 2 últimas cápsulas soviéticas sufrieron un calor y una presión terribles, y ninguna otra nave espacial ha registrado aún nada parecido en Venus. Pero de todos modos, este increíblemente exitoso programa Venera fue concebido más bien como un añadido al logro principal: derrotar a Estados Unidos en la carrera espacial cerca de la Tierra. ¿Qué pasó entonces con la base lunar soviética? Documentos desclasificados han revelado hechos increíbles sobre la base abandonada Zvezda y las armas espaciales de la Unión Soviética. En 1982, el mismo año en que las cápsulas Venera envían fotos en color y grabaciones de audio a la Tierra, el Lunik Oravil soviético aterriza en la Luna en completo secreto. Aún no transporta personas. Abre sus puertas para liberar un rover lunar de 3 toneladas, que sale de él a la superficie y baja un misterioso cilindro de 3.6 por 6 metros. También tiene ruedas y pronto se aleja del lugar de aterrizaje. El cilindro encuentra un punto en el que el suelo lunar es más rendidor y comienza a girar. Su superficie con palas en espiral lo convierte en un gigantesco taladro horizontal. Este milagro de la ingeniería soviética no es más que un hábitat autoexcavador único. Después de 4 horas y media de perforación, se detiene un par de metros en el suelo y ya está listo para alojar a 3 personas. Llegan a la Luna unos meses más tarde. En 1985, la base lunar soviética Zvezda contaba con hasta 9 módulos con todo lo necesario, tal y como lo planeó Vladimir Varmin: paneles solares, un reactor nuclear, generadores de agua y oxígeno y laboratorios científicos. La tripulación de la base, compuesta por 6 personas, rota una vez al año. Pero en pocos años, la base soviética Zvezda, con un peso total de 130 toneladas y un coste de $80.000 millones, está destinada a convertirse en la instalación abandonada más cara de la historia de la humanidad. Como pueden ver, aunque el diseño de la base lunar es un éxito, la Unión Soviética tiene enormes problemas con el elemento clave de todo el programa, sin el cual no puede existir. Desde 1969, el cohete superpesado N-1 se probó 4 veces y todas las pruebas acabaron en catástrofe. Unas tuberías de llenado mal diseñadas provocaron que el combustible se derramara sobre la primera etapa al rojo vivo nada más empezando, desencadenando una potente explosión. Naturalmente, estos fallos se mantuvieron en secreto y todos los intentos de arreglar el N-1 fracasaron. Todo acabó con el nuevo diseñador jefe del programa espacial, Valentín Glushko, cerrando el proyecto N-1 en 1974. En su lugar, los ingenieros comenzaron a desarrollar un nuevo vehículo de lanzamiento superpesado. Vulcano podría transportar casi el doble de peso que N-1.
El cohete Vulcano podía transportar 43 toneladas de carga útil a la Luna de una sola vez. Esto significaba que solo serían necesarios 4 lanzamientos en el marco de la construcción de la base Zvezda. Según datos oficiales, solo 2 de ellos tuvieron lugar y tenían tareas completamente diferentes. Los documentos desclasificados solo mencionan el proyecto de la base lunar Zvezda, pero ¿y si su realización resultó ser un fracaso tal que fue encubierto con extrema minuciosidad? ¿Y si los lanzamientos frustrados de cohetes dejaron a los habitantes de Zvezda sin sustento, convirtiéndola en la primera tumba espacial de la historia a varios metros bajo una gruesa capa de suelo lunar? Podría ser cierto, dado que la Unión Soviética consiguió desarrollar un arma para las guerras espaciales con Estados Unidos, y los datos al respecto aún no se han desclasificado del todo. A principios de los 70, la Unión Soviética batió otro récord en la carrera espacial al lanzar las primeras estaciones espaciales de la historia. El público las conoció como Salyut, y su objetivo oficial era la investigación científica con fines pacíficos. Pero los documentos clasificados se referían a ellas como estaciones militares ALMAs, utilizadas para estudiar la posibilidad de una guerra orbital. El programa alcanzó su punto álgido en julio de 1974, con el lanzamiento de la estación Salyut 3, que tenía un identificador único en el programa ALMAS y llevaba a bordo una carga espacial de alto secreto. Era un cañón de 14 milímetros y medio. Compartía calibre con algunos rifles de francotirador utilizados para destruir vehículos utilitarios ligeros, excepto este monstruo que era una ametralladora espacial que podía disparar hasta 5.000 balas por minuto. Y los datos no clasificados sugieren que el 24 de enero de 1975 el cañón espacial se disparó. Disparó un total de 20 balas a un satélite objetivo, pero lo que le ocurrió a la malograda víctima sigue manteniéndose en secreto. Lo único que sabemos es que la prueba se realizó a distancia, en ausencia de la tripulación de la estación, y a unas horas antes de que cayera en la atmósfera terrestre. Sin embargo, dada la afición de la Unión Soviética en encubrir los fracasos, es bastante probable que las cosas no fueran como la seda. La superarma espacial podría haber sido considerada poco práctica porque apuntarla implicaría levantar toda la estación, y el retroceso podría cambiar su trayectoria. Lo que también habla en favor de esta versión es que poco después de probar el arma, los ingenieros soviéticos empezaron a trabajar en un arma mucho más móvil que pudiera caber en la mano de un cosmonauta en la estación militar ALMAS. Se trata de un prototipo real de pistola láser para destruir satélites enemigos. Según datos parcialmente desclasificados, se completó en 1984. Incluso podía dispararse sin necesidad de realizar una caminata espacial. El láser atravesaba el cristal del iluminador y supuestamente era capaz de cegar los sensibles sistemas ópticos de las naves espaciales estadounidenses. Sin embargo, el cañón milagroso soviético nunca llegó a la órbita. Este proyecto, como todos los demás, fue víctima de la profunda crisis de la Unión Soviética. La superpotencia simplemente se sobrecargó en la carrera espacial. La NASA tiene previsto llevar personas a la Luna en el marco del proyecto Artemis antes de los años 30. Las nuevas misiones a Venus están previstas para esa misma fecha más o menos. Pero esto es lo que me preocupa. ¿Y si en algún lugar entre las frías vistas lunares y los infernales paisajes venusianos, los astronautas y las sondas tropiezan con lo que quedó tras el más secreto de los fracasos de la Unión Soviética? ¿Qué o a quién encontraremos allí al cabo de 50 años?